Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo. Bienvenidos a Primer Círculo. Hoy tenemos la gran oportunidad, en este día, además de inicio de clases, de tener con nosotros al secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Esteban, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Federico. Y a todo el auditorio, un saludo muy especial. Esteban, secretario, te toca ser pionero en una serie de cuestiones. En tu discurso de hoy en la mañana decías que hay muchos países que no han mantenido, digamos, la marcha educativa, a diferencia de México. Me parecieron datos muy interesantes. ¿Podrías retomar esa lectura? ¿Cómo no, Federico? Lo que sucede es que hemos tratado de tener muy claro qué están haciendo varios países en materia educativa, pues para no cometer los mismos errores y para tratar de reproducir los aciertos. Y uno de los temas que más ha sucedido fue que varios países pues se dieron por vencido y dijeron nos vemos el año que entra. Hay países que aprobaron a todos los alumnos, dijeron se acabó el ciclo escolar y nos vemos hasta que pase la pandemia. Hay países que han dicho hasta que no haya vacuna no hay clases. Y en México lo que hemos tratado de hacer es, por un lado, cuidar a las niñas y a los niños, ¿no? Al cuidarlos también cuidas a las maestras y a los maestros y a la sociedad en general. Fuimos el primer sector que salió a pues una de sana distancia y a quedarse en casa. Y vamos a ser el último que regrese precisamente en este afán de cuidar a nuestras niñas y niños. Pero al mismo tiempo nunca hemos interrumpido ni el ciclo escolar pasado ni el inicio de este ciclo escolar. El aprendizaje continúa, la relación de los maestros y de las maestras con sus alumnos y alumnas también continúa. Y esto es algo muy importante, ¿no? Afortunadamente hay ya pues, varios pronunciamientos de organismos internacionales. La propia OCDE comentaba que México y China fueron los que reaccionaron más rápido ante la pandemia en materia educativa. El Banco Mundial acaba de sacar un estudio en Latinoamérica y quedamos entre los 2 primeros lugares. Y por otra parte, la UNESCO también ha hablado, incluso ha recomendado el uso de la metodología que estamos llevando a cabo. Y digamos, son muy buenas noticias, creo, pero también tenemos enfrente unos retos enormes, porque dar clase por televisión, pues además de la complejidad de horarios, se ha explicado bastante bien cómo se puede enfrentar, dependerá de cuántos niños tengas en clase, en casa y cuántas televisiones tengas. Pero tú como secretario, ¿qué es lo que más te preocupa, digamos, de un método que no acabamos de probar, donde no está todavía del todo claro cómo los papás van a poder apoyar, unos están trabajando, otros no, los maestros, pues todavía está poco claro cuáles serán los mejores mecanismos para estar en contacto con los alumnos? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo te podemos como sociedad ayudar? Bueno, sin duda lo que más preocupa es el rezago educativo y el abandono también del mismo, ¿no? Esto no lo vamos a saber hasta que regresemos presencialmente a clases. Pero ya hemos tenido reuniones con maestras y maestros para aplicar un programa que se llama de atención y alerta inmediata, en donde las maestras y los maestros les están hablando por teléfono a sus alumnos para invitarlos a que sigan las clases a distancia. Y una medida que creo que fue acertada fue que las maestras y los maestros pasaron de grado junto con todo su grupo. Entonces, una maestra de segundo de primaria pasó a tercero, pero con su grupo, en vez de quedarse en segundo. Y esto hace que como los conoce y tuvo relación con ellos en el cierre del ciclo escolar 19-20, pues ahora va a iniciar el ciclo también con el mismo grupo y eso ayuda mucho. Se hablaba de una cifra de alrededor de 2.8 millones, 3 millones de alumnos con los cuales no había contacto. ¿Se debe a una cuestión de aislamiento? ¿Se debe a las condiciones orográficas del país? ¿O qué explicación tenemos? Sí, fundamentalmente, Federico, pues todo el mundo conoce la diversidad geográfica, regional, cultural de México.
Y hay muchos maestros que viven muy lejos de su escuela, que realmente viven a 6 u 8 horas de su escuela. Entonces, en esos casos sí ha habido dificultad en la comunicación. Pero podemos decir que como diseñamos Aprende en Casa 2, la cobertura es muy, muy amplia, realmente es una cobertura casi total. Y además, al regresar a clases, tendremos 3 semanas de evaluación diagnóstica personalizada, esto es, cada niño, cada niña, para ver en qué condiciones llega de regreso a clases. Porque independientemente de la región, yo creo que una de las cosas importantes es la situación familiar. Habrá niñas y niños que se les facilitaron los estudios por parte de la familia y otros que se les complicaron. Entonces tenemos que saber cómo regresan a clase. Ahora, quizá dentro de este panorama, el tema más preocupante como sociedad es la deserción. Ya veíamos incluso algunos datos preocupantes antes de la pandemia de problemas de retención en preparatoria, hay un nuevo esquema de becas que a lo mejor está estimulando que los jóvenes se vayan a trabajar en vez de quedarse en el sistema educativo. ¿Cómo ves los datos, sobre todo el que sea el más crítico de tercero de secundaria a primero de prepa? ¿Cómo nos toma este cambio de ciclo escolar en ese sentido? ¿Y cuáles son las estrategias para pues, anclar a nuestros niños en el sistema educativo, que es crucial? Todavía no tenemos datos duros que yo pudiera esgrimir como sólidos porque las inscripciones siguen abiertas. De hecho, aumentamos el periodo de inscripciones y dejamos un periodo extraordinario hasta el 11 de septiembre. Y entonces es cuando sabremos ya a ciencia cierta cómo estuvo la inscripción. Y también cómo se dio el fenómeno que sí se está dando, quizás no tan grave como se comenta, pero sí lo estamos notando, de escuelas privadas a escuela pública. Estamos teniendo esa migración también. De manera que a mediados de septiembre tendremos ya la cifra dura de si hay abandono y de qué tamaño pudo haber sido. Secretario, en una entrevista periodística que diste, hablaste de algo que parece menor y que sin embargo es de la mayor relevancia. Dijiste, hay 4 condiciones dentro del hogar que deben de establecerse con cierto rigor para que sea exitoso el proceso. ¿Nos podrías profundizar sobre ellas? Por supuesto, Federico, qué bueno que me preguntas de eso porque es parte de la educación, ¿no? Claro. Decíamos que es muy importante generar hábitos positivos y que en el hogar debe de haber horario. Entonces, una familia, una madre de familia, un padre que le genera un horario a sus hijos y que les pide que lo mantengan, les va a ayudar mucho a estudiar. Incluso estuve leyendo de que durante la pandemia se ha ido atrasando el horario de las niñas, de los niños, de los jóvenes, se están acostando más tarde y que eso obviamente va en contra del sueño y al utilizar muchas, digamos, herramientas digitales y jugar con ellas o estar chateando, etcétera, que sobreestimulan el cerebro, es como si tomaras mucho café antes de dormir y no les permite dormir. Entonces, quitarles también los aparatos electrónicos para poder dormir, porque el sueño es muy importante, incluso para crecer. En los niños pequeños, la hormona del crecimiento se genera durante el sueño. Entonces, un punto es el horario y todo el tema de los hábitos. El otro es el tema del espacio. Generarles un espacio que sea siempre el mismo, que tengan pues, su escuelita en el hogar. Si se les puede dar una mesa, un escritorio, una silla que siempre les permita trabajar ahí, eso sería para ellas y ellos muy, muy importante. Otro tema fundamental es darles compañía, cariño, estar con ellos. En ocasiones a mí me han dicho madres y padres de familia, sobre todo en zonas marginadas, que dicen, no, no me gusta estar acompañando a mis hijos en la tarea porque no sé
y si me preguntan cosas que no sé, pues me da pena. No importa saber o no saber, lo importante es acompañar, estar, brindarles cariño, eso es muy importante. Y finalmente, mantener el vínculo con maestras y maestros. Estos 4 puntos, horario, espacio, acompañamiento y vínculo con maestras y maestros, son muy importantes y nos ayudaría muchísimo las familias en hacer eso en beneficio de las niñas y niños. Ahora, digamos, son, la verdad, puntos muy claros, pero las condiciones sociales, familiares, luego lo pueden hacer muy complicado. En particular, un tema que yo siento que en México no le hemos puesto todo el foco, que tú lo has mencionado, porque es bien difícil ponerle el foco en políticas públicas concretas, es las madres trabajadoras. Digo madres, en general sigue habiendo una inequidad en la distribución de las tareas en el hogar. Las madres trabajadoras que además ahora tienen que ser una suerte de institutrices de sus hijos, porque por más que les pongas estos hábitos, hay que irlos, digamos, no quiero decir imponiendo, pero sí asegurándose que funcione de la mejor forma. ¿Qué estamos pensando para apoyar a las madres? Tenemos una encuesta bastante sólida que nos habla que más o menos el 73% de las familias tienen con quién encargar a sus hijas e hijos, ya sea otro familiar, el hijo mayor o los propios padres y madres. Y el resto, el 27%, es el que no tiene con quién. Yo lo que he comentado es que es un fenómeno pues, muy complejo. Obviamente para los padres y madres de familia es un tema importante, pero hemos diseñado los programas de televisión para que sean entretenidos, para que sean lúdicos y que permitan captar la atención de las niñas y los niños. Entonces, pues antes salían a trabajar de cualquier forma y le decían a sus hijos, no te pases todo el día viendo televisión, por favor, cuando regrese, dime en qué ocupaste tu tiempo. Ahora van a salir a decir, por favor, pásate todo el día viendo televisión y así aprenderás lo que debes, ¿no? Entonces, creo que es muy amigable la herramienta y eso nos ayudará. Secretario, en España han establecido también ejercicios oculares, porque empezaron a detectar que los niños, al estar en espacios cerrados y muchas horas frente a la pantalla, empezaban a tener algunos problemas. Entonces, quizás valdría la pena ver con la asociación oftalmológica qué tipo de ejercicios hacer, porque parece muy lógico. Y te quería yo preguntar algo, secretario. Se dice fácil producir 4.500 programas de televisión, pero son contenidos nuevos, formas nuevas, pedagogía diferente. O sea, detrás de esa cifra, 4.500 programas, hay muchísimas horas de trabajo. ¿Cómo nos platicas algo de esto? Porque realmente pues, la sociedad no tiene por qué estar consciente del esfuerzo que está detrás, ¿no? Pues en realidad la Secretaría de Educación Pública se tuvo que reconvertir. Hemos estado trabajando todo el tiempo, todos los fines de semana, hasta altas horas, no de la noche, de la madrugada, con el apoyo de maestras y maestros para tener toda su aportación pedagógica en los programas y con el apoyo también de conductores de TV educativa para ayudar a las maestras y maestros a poder dar las clases, ¿no? Sí ha sido un trabajo enorme y espero con el resultado que pues las niñas y los niños aprendan y que el ciclo escolar realmente traiga lo que debe de tener, que son aprendizajes esperados que están muy bien identificados para que podamos tener un ciclo escolar sólido. Va a haber algún tipo de seguimiento, me imagino. Podríamos en un futuro contar con tu presencia para ver qué fue de este experimento, porque puede haber logros muy notables, ¿no? Con todo gusto contamos con un mecanismo de evaluación. Tenemos varios datos que pueden ayudarnos. Y pues nada más también decirle a todo el público que también hay un centro de apoyo pedagógico a los niños que tengan dudas se les puede dar orientación. Tenemos 160 líneas y toda esta información está en nuestra plataforma cep.gov.mx.
Pues secretario, muchísimas gracias por acompañarnos, te lo apreciamos muchísimo y esperamos verte pronto. Gracias, Carlos, gracias, Federico, y gracias a todo el auditorio. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.